Hola, soy Sam y en este webinar te daremos las herramientas para construir un futuro financiero sólido. Exploraremos juntos las claves para una inversión inmobiliaria inteligente. Comencemos. ¿Prefieres inversiones volátiles, impulsivas y sin fundamento, como es alguna apuesta, el Bitcoin, que es altamente volátil, o prefieres tomarte tiempo para invertir de manera sólida? Imagínense que en 10 años miras hacia atrás y ves cómo una inversión en bienes raíces te da la libertad y la tranquilidad financiera que quieres. Yo quiero que te veas ahí y que creas que eso va a ser una realidad más pronto que tarde. ¿Sabes por qué? Porque hoy estás aquí dando un primer paso, que es invertir en ti para que conozcas y te eduques sobre formas de invertir y proteger tu patrimonio. Entonces te felicito por estar sacando el tiempo en un viernes a las 6:30 de la tarde en México y 7:30 de la tarde en Colombia, ¿sí? Vamos en este webinar a empezar a aprender cómo las inversiones inmobiliarias bien analizadas, que eso es bien importante, pueden representar esa roca sólida que te dé una base estable para un patrimonio que resista las tormentas del mercado y el tiempo. Y digo empezar a aprender porque tendremos solo 40 minutos, hay muchos temas, pero como les decía, más adelante les vamos a dar otro tipo de sesiones para ir redondeando ese conocimiento de invertir en bienes raíces, en vivienda en particular, ¿sí? Esta es una presentación donde vamos a empezar de lo muy general y cada vez vamos a ir profundizando en los conceptos. Ya me cuenta que vamos a estar desmenuzando los temas para cada vez entrar más a detalle y concluyendo con un análisis y las bondades de la vivienda nueva, ¿sí? Entonces, de lo más general, ¿qué es invertir? Antes que nada, invertir es poner capital en activos que generan retorno, un retorno dado. ¿Sí? Y para poder invertir, tú necesitas lo que llamamos disciplina de ahorro, ¿sí? La disciplina es evitar, digámosle, un placer impulsivo de corto plazo de no gastar el día de hoy a cambio de tener una tranquilidad financiera en el futuro. Y obviamente esa disciplina pues tiene que derivar en lo que es un ahorro, que el ahorro es simplemente gastar menos de lo que recibes, menos de lo que ganas, ¿sí? Ahora, la disciplina se dice fácil, el ahorrar es fácil, pero a veces necesitamos de factores externos que nos forcen, entre comillas, a ahorrar. Y ahorita vamos a ver por qué la vivienda nueva es un súper mecanismo para lograr eso, ¿sí? En los 5 cuadros de abajo ven las 5 variables que conforman una inversión. ¿A qué plazo voy a invertir? ¿Qué monto voy a invertir? ¿Cuál es el riesgo de esa inversión? Acuérdate, siempre hay una relación inversa riesgo-retorno, que es mientras más riesgo tiene la inversión, o tiene un potencial retorno mayor y viceversa. Obviamente toda una inversión tiene un costo, ¿no? En este caso ustedes están invirtiendo aquí su tiempo para aprender, yo diría que es parte del costo de invertir bien, y obviamente toda inversión tiene un retorno, ¿sí? Y el resto de la presentación la vamos a enfocar muchísimo en este cuadro verde que es el retorno, ¿sí? Entender qué es un retorno, cómo se descompone, cómo aplica una vivienda, y así ustedes puedan utilizarlo como herramientas para hacer sus análisis de inversión, ¿sí? Ahora, antes de entrar en materia del retorno, yo quiero nada más que vean la importancia, ¿sí?, de empezar a invertir desde temprano. Hace la diferencia. Lo que ustedes están viendo aquí son 3 gráficas, ¿sí?, que muestran cómo 3 personas, Pablo, Diana y Camilo, invierten la misma cantidad de 200 pesos al mes, pero a diferentes edades en su vida, ¿sí? Camilo invierte a partir de los 45 años y vean cómo a lo largo de 20 años tiene alrededor de 100,000 pesos, ¿sí? Diana no invierte a los 45, invierte a los 35. Fíjense cómo hay un efecto exponencial, si esa curva sube hacia arriba, y en lugar de Ana, a los 65 años de tener 100,000 pesos como Camilo, tiene 250,000. Pablo, en cambio, está invirtiendo no a los 35, sino a los 25 años, y fíjense cómo acaba con más de 500,000 pesos. Hay un efecto multiplicador del dinero y está completamente demostrado que mientras más temprano empiezo a ahorrar y por ende invertir, mayor patrimonio van a tener. Entonces, qué bueno que están dando de nuevo este primer paso aquí, porque seguramente muchos de ustedes estarán en esa fila, en esa curva, perdón, que ven de Pablo en color azul, ¿sí? Ahora, vamos a pasar ahora hacia lo que es el retorno como tal, ¿sí?
El retorno de una inversión es el beneficio, dígase lo que ganó, de invertir reflejado a través de un porcentaje que se aplica al monto que invierto. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito de números. Si yo tengo una inversión inicial de 100,000 pesos y tengo un retorno anual de 20%, mi ganancia es de 20,000. Si yo a mi inversión inicial de 100,000 pesos le sumo mi ganancia de 20,000, tengo una inversión final de 120,000, que es mi inversión inicial más mi ganancia. Voy a hacer mucho énfasis porque en general los retornos de las inversiones se analizan en términos anuales. Es bien importante que ustedes tengan claro si el retorno que ustedes están determinando, lo que les dice el banco, etcétera, es en términos anuales o mensuales. Es muy común que vas con una tarjeta de crédito y te dicen, no, una tasa de interés del 3%. Claro, pero es mensual. ¿Sí? Siempre hay que analizar las tasas. Entonces, todo lo vamos a hacer en términos de tasas anuales. ¿Sí? Ahora, entendiendo ya desde el punto de vista más simple qué es el retorno, vamos a pasar a un concepto que se llama el retorno total anual. ¿Sí? El retorno total tiene dos mundos, se descompone en dos mundos que ven aquí, el mundo en color azul y el mundo en color amarillo. ¿Sí? Una inversión me da retorno simplemente porque el valor de mi inversión se aprecia con el tiempo. Y eso se calcula con la diferencia del precio al que vendo mi inversión menos el precio al que compré mi inversión. Quiere decir que gano porque mi inversión se aprecia. Claramente no todas las inversiones se aprecian. Algunas suben de precio, otras bajan, ¿sí? Pero hay un componente del retorno que viene de apreciación nada más. En este mundo yo no recibo ningún tipo de pago, ¿sí? El mundo de la derecha, que es el flujo neto de gastos, es el pago que me hace la inversión independientemente de si sube de precio la inversión o no. Y eso es lo que gano porque mi inversión me paga. Un ejemplo es el interés que ustedes reciben en una cuenta de banco. Ese dinero que ustedes ahí tienen ni va a subir ni va a bajar de valor. El banco les va a pagar un interés recurrente. Una compañía va a tener un flujo de dividendos. Esos dividendos a veces ocurren o a veces no, ¿sí? Y en el caso de una vivienda, ese flujo es una renta que se recibe si yo mi vivienda la pongo a rentar, ¿sí? Las preguntas, ahí está Luis, las vamos a poner al final, si no les importa, y las vamos a estar consolidando, ¿sí? Ahora, el chiste es que yo agarro lo que gano por la apreciación de mi vivienda, más el flujo que esa inversión me paga, y yo lo divido entre mi precio de compra de mi inversión, y lo multiplico por 100. Eso me va a dar un retorno de inversión, ¿sí? Por ejemplo, el Bitcoin sube y baja de precio, pero no me paga ningún flujo, ¿sí? Hay compañías, si compras una acción, cuyo precio de la acción sube y baja, y te pueden pagar dividendos. Puedes tener una mezcla de las dos. En el caso de la vivienda, ahorita lo vamos a ver, tienes estos dos componentes. Esta métrica del retorno total es bien importante calcularla porque es la que yo voy a poner en contexto con otras alternativas de inversión. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un ejemplo más práctico de cómo se calcula. ¿Sí? Ahora, vamos desmenuzando esta fórmula que ustedes ven aquí y vamos aplicándola a un activo inmobiliario ya construido. ¿Sí? Y ahorita les cuento por qué lo estoy haciendo en relación con un activo ya construido. ¿Sí? Y vamos de abajo para arriba de esta diapositiva. ¿Sí? Abajo a la izquierda, ustedes tienen este componente de retorno que ya les dije de apreciación. ¿Sí? El precio de venta de mi inmueble menos mi precio de compra entre mi precio de compra me da el retorno por apreciación, más el retorno por ingreso de renta, que es el ingreso por renta anual, menos los gastos que implican tener una vivienda en renta. Ahorita los vamos a ver cuáles son esos gastos. ¿Sí? Esta resta que ustedes ven acá, de ingreso por renta anual menos gastos, es lo que en inglés conocen como el NOI o el Net Operating Income, en inglés el NOI. Si ustedes analizan inversiones de bienes raíces, este término es muy elemental. Tenemos que tenerlo claro que es el famoso NOI. Y tener claro, vamos a decirlo, que la rentabilidad no es nada más, la rentabilidad por flujo de la vivienda no es nada más el ingreso de la renta, hay que quitarle ciertos gastos. Y eso lo divido entre mi precio de compra, ¿sí? Subimos en el slide, estoy en la parte del medio, ¿sí? Y ahí ya estamos de nuevo en la apreciación del inmueble en un año y luego en el rendimiento de renta neto de gastos, ¿sí? Este ingreso de rendimiento de renta neto de gastos, ¿sí?
ya dividido entre el precio de compra, ya que lo tengo en porcentaje, es lo que en inglés conocen como el cap rate, que es otro término que van a ver muchísimo mencionado en inversiones inmobiliarias. Entonces, es muy importante que se aprendan acá el NOI o Net Operating Income, que si lo divido entre mi precio de compra, me da igual al cap rate. Mi cap rate lo sumo a la apreciación de inmueble en un año y eso me da el retorno total anual de mi inversión. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo numérico. De nuevo, empiezo de abajo para arriba. Yo tengo una vivienda que la vendo, y la vendo es entre comillas, ¿sí? No significa que es venta, sino es más bien precio de mercado, ¿sí? Para efecto de simplicidad asumimos que aquí es una venta. Yo la compré en 10 millones, la compré en 9 millones, tengo una rentabilidad de 1 millón, eso lo divido entre mi precio de compra de 9 millones y me da una apreciación del inmueble de un año de 11%. Si yo ese inmueble lo rento con ingresos anuales en 360,000 pesos y le resto, digamos, gastos de 108,000 pesos y eso lo divido entre el precio de compra, mi cap rate es de 3%. Si yo el 11% más el 3% lo sumo, tengo un retorno total, que no lo menciono arriba, de 14%. En esta vivienda yo agarro ese 14 y lo comparo contra lo que me da mi banco, contra lo que me puede dar invertir en una acción, etcétera, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un doble clic en lo que es el ingreso por renta de una vivienda y los gastos asociados. ¿Qué consideraciones hay que tener? ¿Sí? En el ingreso por renta, ¿sí? Yo tengo que hacer una estimación de cuánto creo que mi propiedad se va a rentar, ¿sí? Y para ello hay que tener muy claras las características de tu inmueble, tenerlas de manera muy asinceradas, porque pueden ser inmuebles que estén a 50 metros de distancia y se renten en cantidades muy diferentes, ¿no? Obviamente, importante saber en cuál es la ciudad en la que está tu apartamento. En México, en una ciudad de México, la renta promedio es 16,000 pesos, mientras que en una ciudad que se llama Mérida es de 6,500 pesos. Claramente, depende de la ciudad que tan cara es, en qué se va a rentar, ¿no? Obviamente, los gastos también suelen ser mayores en ciudades más caras. El tamaño en metros cuadrados de la vivienda, cuánto es el número de cuartos de baños y estacionamientos o aparcaderos, como le llamamos en Colombia, cuál es la edad de mi vivienda, cuál es la vista que tiene, cuál es la orientación, da el sol, no da el sol, se calienta mucho en la tarde, en la mañana. Obviamente la ubicación del edificio es fundamental, tiene acceso a transporte público, tiene acceso a tiendas de conveniencia, escuelas, hay mucho tráfico, poco tráfico, qué tan seguro o inseguro es, tiene amenidades el edificio, tiene gimnasio, tiene seguridad, tiene algunas ludotecas, hay algunos departamentos que vemos que tienen ludotecas. Entonces, las características del inmueble es bien importante entenderlas. Y luego también ver si entramos en lo que llamamos los esquemas de renta larga o de corta estancia. No tenemos tiempo para abundar en esto, ¿sí? Pero básicamente tú puedes o rentar un departamento a un contrato de un año a una tasa menor y te olvidas de que esté saliendo y entrando gente muy seguido, o lo rentas lo que se llama en estancia corta, que es el modelo de Airbnb, que me va a dar una tarifa mayor por noche, pero requiere de mucho más mantenimiento en la propiedad, de que salga y entre más gente, de que igual y alguno pues no puede estar molestando a los vecinos, etcétera. Pero bueno, esa va a ser para otra sesión. Importante nada más que sepan que existen estos dos esquemas. Y últimamente es también investigar cómo está el mercado local de lo que llamamos comparables, ¿sí? Y la idea, ustedes van a tener que tomar una opinión de su departamento, qué tan comparables con otros de la zona, ¿sí? Y de llevar esa estimación. Y más adelante les vamos a dar unas herramientas para que ustedes también puedan hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Normalmente los ingresos por renta, asumimos que al año van a aumentar por la inflación, ¿sí? O sea, un activo inmobiliario es un activo que te cubre contra la inflación, entre comillas, porque en general siempre la renta va a subir por inflación y te va a cubrir por ese lado, ¿sí? Ahora, a este ingreso por renta le tenemos que restar los gastos que implica tener una propiedad, ¿sí? Y no los vamos a negar, aquí están algunos de ellos. En general, en México, Colombia, habría que estimar entre el 15 y 20% del valor de la renta en gastos, ¿sí? Algunos gastos, aquí los menciono, es el mantenimiento recurrente del inmueble, ¿sí? Es un activo que se usa, se van a gastar algunas cosas, de vez en cuando vas a tener que actualizar si es la madera, si es cambiar alguna parte de un baño, etcétera. De repente hay que hacer reparaciones, ¿no? Ya se rompió una ventana, ya hay alguna fuga de agua, qué sé yo. Ese tipo de cosas hay que atenderlas uno como dueño.
Normalmente las viviendas llevan un seguro de vivienda por si hay algún desastre natural, algún incendio. Hay un impuesto a la propiedad, como que en México le decimos el impuesto predial, que se lo paga el dueño de la vivienda. Y luego también se suele recomendar, y yo les recomiendo, que contraten un tercero experto independiente para que les administre ese inmueble. Y hay muchas compañías que lo hacen. Entonces, este experto te va a cobrar una comisión al mes, pero de alguna manera tú te vas a desentender de buscar a la persona que lo rente, firmar el contrato de arrendamiento con esa persona y de atender estos temas de que se descompuso algo y todo. Es bastante cómodo, yo a nivel personal lo he hecho, y de alguna manera te desentiendes, entre comillas, de este día a día de administrar tu propiedad. ¿Sí? Bueno, eh, ahora vamos a pasar ya al mundo de la vivienda nueva. ¿Sí? Y quiero que se graben dos beneficios que la vivienda nueva te da. Pero para ello, quiero empezar mostrándoles y discutiendo lo que es un plan de pagos de una vivienda nueva, que es lo que tienen aquí en pantalla. ¿Sí? Lo que ustedes aquí ven es una gráfica, ¿sí? De barras. Cada gráfica representa una cantidad de dinero que yo como comprador pongo, ¿sí? Y cada número son la cantidad de meses posteriores a la compra, ¿sí? Entonces, en este caso estamos haciendo un análisis de un departamento cuyo precio de compra es de 4 millones de pesos y tiene un plan de pago a 24 meses, ¿sí? ¿Qué significa eso? En una compra de una vivienda nueva, el primer pago que yo hago es la combinación de lo que llamamos el apartado y un enganche, ¿sí? En este caso, estamos asumiendo que esos dos rubros equivalen al 20% del valor de compra del departamento. El 20% de 4 millones, que son 800,000 pesos. Eso se desembolsa en el mes cero. Luego viene un plan de pago de mensualidades, que es la siguiente serie que tienen ahí ustedes en gris claro, ¿sí? En este caso estamos viendo que las mensualidades equivalen al 10% del valor de la vivienda. Fíjate, el monto acumulado a 400,000 pesos, ¿sí? Si esos 400,000 los divido entre los meses del plan de pago, que son 24, me da que yo tendría que pagar 16,700 pesos por mes, ¿sí? Entonces, el día 1 yo pago 800,000, firmo mi contrato, viene el tema de la vinculación a fiducia, como lo conocen en Colombia, y a partir de ahí yo empiezo a hacer aportaciones, ya me estoy obligando porque ya me comprometí a hacer esas aportaciones durante el plazo. Normalmente estos plazos de pago van atados a la vida de construcción de un proyecto de vivienda nueva. En este caso estamos asumiendo que tú inviertes en la preventa, que le llamamos, que es el momento cuando no se ha empezado a construir el proyecto, y durante todo ese proceso de construcción, que tomaría 24 meses, tú vas haciendo tus aportaciones, ¿sí? Al término del mes 24, tú ya aportaste el 30% del valor de la vivienda, ¿sí? Que es el apartado del enganche más todas las mensualidades. En ese momento, normalmente, ¿sí? Uno tiene que recurrir a un crédito hipotecario. ¿Qué significa eso? Que en cuanto el departamento ya está construido, yo obtengo el 70% restante, que es esa barra azul que ven ahí, ¿sí? Y entonces ya liquido los 4 millones totales de forma agregada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la bondad de un esquema así? Que yo ya desde el mes cero me estoy comprometiendo a ahorrar, porque sé que cada mes voy a tener que pagar 16,700 pesos. Y como les decía al inicio, ahorrar se dice fácil, no es tan fácil, ¿sí? A veces siempre va a estar la comidita, el viajecito, etcétera, y digo, bueno, me voy a dar este gustito y luego veo. En este caso ya me estoy autoimponiendo el ahorro, y eso nos ha demostrado la experiencia y los estudios, que aquellos que se ponen este tipo de candados o se forzan a invertir, perdón, a ahorrar, van a tener más ahorros por definición. ¿Sí? Entonces considérenlo como, bueno, una nueva ventaja que te trae el comprar vivienda nueva, ¿sí? Ahora, la suma de las llaves grises que ven ustedes ahí son las aportaciones, lo que llamamos equity, ¿sí? Que eso excluye la barra azul que ven ahí. Esa llave está un poquito más abajo de lo que debe estar. O sea, todos los pagos que yo hago de mi bolsa es el equity. Y ahorita vamos a ver en el siguiente slide porque es bien importante ese concepto del equity, que son las aportaciones totales que yo hago, ¿sí? Bueno, pasemos a este slide. Este slide quizás más complejo de explicar. Voy a intentarlo hacer de la manera más pausada que pueda. Espero pasarles el mensaje, ¿sí? Y es el slide que da, que muestra la segunda ventaja, la segunda gran bondad de invertir en vivienda nueva, ¿sí? Y tiene que ver con la apreciación de la vivienda nueva, ¿sí? En la vivienda nueva, mientras más pronto compres, menor es el precio de compra.
Si yo voy con el desarrollador en el mes cero, ellos manejan lo que se llama la lista cero, la lista de precios, y conforme la construcción del departamento o del proyecto va avanzando, el precio de los departamentos van subiendo de precio constantemente, ¿sí? Eso como primer contexto, ¿sí? Entonces, lo que yo aquí les estoy mostrando en esta gráfica, ¿sí? Son igual los mismos 24 meses que vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Y con la siguiente división de series, ¿sí? Por un lado tenemos las aportaciones acumuladas, que es la serie gris, que no es otra cosa más que el enganche que les puse en el slide anterior, ¿sí? Este slide de 800,000, más cómo se va acumulando cada 16,700 que pongo, ¿sí? Por eso ven que es una gráfica, una serie en gris que va aumentando con el tiempo. ¿Qué significa eso? Conforme el tiempo aumenta, voy construyendo más aportación o más equity, ¿sí? Fíjense cómo en el momento cero del departamento lo compro al mismo precio de 4 millones. Esa serie que ustedes ven en blanco es lo que me hace falta en un mes dado de aportar, ya sea con mi dinero o con el crédito hipotecario, para liquidar los 4 millones totales del precio del departamento. De tal manera que el mes 24, pues tiene ahí ya la barra llena. La barra azul, que es el crédito hipotecario de 1.2 millones de pesos, más el monto acumulado de mis aportaciones, que son 2.8 millones. Si la suma me dan los 4 millones. Ahora, ahí les va dónde está la clave de este juego financiero. Fíjense cómo está esta flecha azul horizontal, que lo que hace es que te fija el precio de compra. ¿Qué significa eso? Que al mes 24 yo tengo que liquidar los 4 millones, que es el precio al que yo fijé la compra 24 meses antes. Pero mi departamento está subiendo de valor con el tiempo. Esta serie verde que ustedes ven aquí es ese retorno por apreciación que yo voy teniendo mes a mes conforme la lista de precios del proyecto van subiendo. De tal manera que en este ejemplo, a una tasa de retorno, digamos, de apreciación anual más o menos de 15% por año, yo terminé al mes 24 pagando un departamento que me costó 4 millones, pero que vale 5.4 millones de pesos en el mercado. Si yo divido ese 1.4 millones, que ese me lo llevo yo, ese no se lo doy al banco, porque fíjese cómo al banco yo le voy a dar un crédito hipotecario por el 70% de 4 millones, no por el 70% de 5.4 que vale mi departamento a la entrega. Si yo divido ese 1.4 de ganancia entre lo que yo puse de equity o aportaciones, que son los 2.8 millones, me da un retorno de 50%. 50%. Y eso es simplemente por comprar temprano en un proyecto serio, bien analizado de los que tenemos en nuestras plataformas, y ustedes se llevan esa ganancia. Una vez que me entrega mi departamento, claro, el precio del departamento va a seguir subiendo por temas de plusvalía que le llamamos, que eso es por efectos del mercado, lo que vale la tierra de la zona, etcétera, no va a tener ese crecimiento tan acelerado como lo tiene durante el periodo de construcción del departamento. Y entonces, de nuevo, la primera bondad de la vivienda nueva es que me forzo a ahorrar, la segunda bondad es que si compro muy pronto, voy a tener retornos muy interesantes al equity o a mi aportación de dinero. ¿Sí? Bueno, voy a pasar ya a temas más conceptuales, ¿sí? En nuestra experiencia y lo que hemos visto pues, con los miles de clientes que nos han depositado su confianza, son estos 4 conceptos que ustedes ven acá, que son las claves para invertir exitosamente. ¿Sí? Antes de hacer cualquier análisis, cualquier modelo financiero, ver qué me paga más, es bien importante que tengamos nuestras finanzas personales en orden. Y lo primerito es tener muy claro cuánto ingreso, cuánto gasto y cuánto debo. Si no tienes claro eso, yo te diría, regrésate al pizarrón antes de empezar a ver vivienda. Hay gente, y muchos, por más duro que parezca, que se la llevan cada mes pagando la tarjeta y demás, pero no tienen realmente claro cuánto es lo que ingresan, gastan y deben, ¿sí? Y esto es bien importante para poder saber para cuánto te alcanza. Vamos a tener otro webinar donde les vamos a compartir cómo analizo para cuánto me alcanza, ¿sí? Lo segundo, ya se los comenté, hay que invertir lo antes posible. Esos efectos multiplicadores que vieron de esta curva azul
se los llevan los que invierten pronto y evidentemente los que tienen la disciplina de ahorrar más pronto que tarde, ¿sí? Y es por eso que les mencionamos acá comprometerse al ahorro recurrente y de nuevo utilizar la vivienda nueva como un mecanismo para forzar ese ahorro, ¿no? De una manera constructiva. Por último tema, que también ya lo mencioné, tener claro que toda inversión tiene un riesgo y toda la inversión requiere de trabajo. Hay que analizar, hay que aprender como ustedes lo están haciendo de acá. La clave está en estudiar muy bien esa inversión y dar el primer paso que lo están dando hoy, ¿sí? Nosotros en ese análisis, ¿sí? Es en donde queremos conectar la necesidad que ustedes tienen de explorar una inversión así con lo que nosotros como la house traemos a la mesa. Y es por eso que les recomendamos que se apoyen de un experto que conozca ese proceso y te lleve de la mano. Y para ello, déjenme repasar quiénes somos en la house. La house somos una empresa que se fundó en Medellín, Colombia, en 2016. Tenemos presencia en 2 países. Nuestro objetivo es revolucionar la compra de vivienda nueva a través de la tecnología y de la inteligencia artificial. Creemos que tenemos la experiencia de compra y este asesoramiento, este acompañamiento, pues que tiene el mayor impacto con tecnología. Hemos estado invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Y cuando ustedes están evaluando hacer lo que seguramente será la inversión más importante de su vida, que es la compra de un departamento, pues es bien importante estar tranquilos de que estoy teniendo como asesor, como contraparte, a gente que tiene un buen respaldo detrás. Y pues con mucho orgullo les digo que este es el caso de la house. Nosotros estamos respaldados por inversionistas de clase mundial. Aquí ven algunos de los nombres. CASEC, por ejemplo, es el fondo de capital de riesgo más reconocido de América Latina, cofundado por los fundadores a su vez de Mercado Libre en Argentina. Ellos son de los pioneros que invirtieron en Nubank. David Vélez, pues tenemos el privilegio también que sea parte de nuestros inversionistas. Simón Borrero de Rápido, que lo conocen. Mismo Jeff Bezos, ¿no? Con su fondo de capital privado también, pues nos dio un voto de confianza. Y esto simplemente para que sepan que esto no es un cuento, somos una compañía con un capital muy serio detrás, ¿no? Y más específicamente, cómo nosotros podemos asesorarlos a ustedes para que inviertan mejor en vivienda nueva. Punto número 1, nuestra plataforma tiene la mayor oferta de proyectos de vivienda nueva del mercado. ¿Sí? En ningún otro lugar van a ver tanta cantidad de proyectos que estén, digamos, homogeneizados en términos de las claves importantes a analizar, a ver y demás. Aparte de que nosotros les damos el mejor precio garantizado. Fundamental que ustedes tengan 100% claro que el precio que ustedes pudieran conseguir con algún desarrollador es el mismo que van a tener en la house. Nada más que en la house, nosotros, voy a pasar al punto 3, nosotros somos tu asesor, no somos un broker. ¿Cuál es el problema de un broker? Un broker es una persona que vende ganando comisiones y te va a vender lo que más le conviene a él. Te va a vender lo más fácil de vender para ganar su comisión, no lo que más necesitas tú. Nosotros en la house creemos que el ser más pausados y disciplinados para que tú a tu ritmo vayas viendo cuál es la vivienda que más te conviene, nos va a llevar a ser ese asesor y no ese broker. Con nosotros puedes escoger ese plan de pagos, esto que les decía de los 24 meses, hay mucha flexibilidad para que tú pagues lo que esté acorde a los ahorros y a los al ahorro recurrente que puedas tener. Nosotros en la house te vamos a contratar diferentes opciones, te vamos a acompañar en algunos casos a visitas presenciales, visitas virtuales, y la idea es que te mantengamos informado y acompañado durante todo este proceso, que es un proceso largo que requiere pues de mucho acompañamiento, ¿no? El punto número 2, por último, no se los mencioné, que nosotros tenemos proyectos verificados, ¿sí? O sea, todos los proyectos que ven en nuestra plataforma están sujetos a una revisión del estatus legal del proyecto, que tengan las licencias, los permisos, que el desarrollador detrás sea una persona que tenga experiencia en la construcción de ese tipo de inmuebles en esas zonas y demás. Esto es algo que sobre todo para los que son de México tiene muchísimo más valor, porque sabrán que pues en el desarrollo de viviendas hay historias muy exitosas, pero para aquellos que no hacen bien su análisis también hay historias de terror, es la realidad, ¿no? En el caso de Colombia, que tiene este esquema de la fiducia, que claramente mitiga mucho el riesgo, son proyectos pues por definición ya más revisados, pero de cualquier manera sepan que trabajamos con gente, con desarrolladores que son muy serios, ¿sí?
Ya nada más para concluir y ahora sí abrir el espacio para preguntas que puedan tener, agradecerles el tiempo que estén acá, esperando que esto haya sido de mucha utilidad, recalcarles que pues, tu futuro financiero comienza hoy, ya estás aquí, claramente es un camino educativo, que sepas que vienen más webinars en puerta, aquí les estoy poniendo algunos de los temas que ya estamos preparando para ustedes, como el proceso de compra de vivienda a detalle, cómo saber para cuánto me alcanza, como ya les decía, cómo analizo el mejor proyecto de un ángulo legal, los principales mitos de la inversión inmobiliaria. Hay mucha gente allá afuera que se dice ser asesor, se dice ser experto y no sabe ni de lo que habla. Es muy importante cuidarnos de esta gente. Y luego también cómo compara ya la inversión de vivienda con otras alternativas de inversión, ya con un retorno dado, con casos de estudio y demás. Y luego además vamos a lanzar lo que llamamos los Master Tools, ¿sí? Que son herramientas para que ustedes puedan hacer de forma más fácil, por ejemplo, un análisis de renta con unidades comparables versus el departamento que ustedes quieren comprar. Una herramienta para que analicen todo el retorno de su compra, ya sea de que compren en preventa, cómo se va apreciando, a más detalle cuánto debería asumir de gastos, hacia adelante en cuánto crezcan los gastos, la renta, etcétera. Entonces, son herramientas que estamos seguros que van a ser muy útiles. Y pues, si creen que esto es útil, pues agradecerles que se suscriban a nuestras redes, que nos den like, que compartan este contenido. Vamos a estar también subiéndolo a algunas plataformas. Y bueno, sin más, Aleja Leal, si andas por ahí y vemos que si tuviera el grupo algo de preguntas, encantado de contestarlas. Muchas gracias a todos.